Milei llama narco a Petro en vivo, la respuesta que nadie esperaba. La luz roja de la cámara se enciende, y el bullicio en el estudio se apaga de golpe. En la primera fila, los asesores retienen el aliento. Javier Milei, con su melena revuelta y mirada fulminante, se inclina hacia el micrófono. Gustavo Petro, sentado a menos de 2 metros, frunce el ceño y se ajusta las gafas, intentando descifrar el próximo movimiento de su contrincante. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando dos líderes, con visiones opuestas y egos de acero, chocan sin guantes delante de millones de espectadores? El debate ha sido anunciado como un simple intercambio sobre integración regional, pero la tensión se palpa desde antes de comenzar. Las redes ya arden con etiquetas enfrentadas. Los teléfonos vibran en los bolsillos del público. Mientras los presentadores repasan las reglas, Milei hojea un dossier lleno de recortes y gráficos. Cada hoja parece una promesa de fuego. Petro, en contraste, respira hondo, consciente de que cualquier titubeo puede costarle su credibilidad. En cuanto se da la señal, Milei no pierde ni un segundo. Se levanta, fija la mirada en la cámara principal y lanza la acusación que hará temblar Latinoamérica. Sus palabras resuenan como un cañonazo. Presidente Petro, usted ha convertido a Colombia en un narcoestado, se lo digo de frente y con pruebas. El público estalla en murmullos. Algunos gritan, otros se cubren la boca incrédulos. La conductora intenta devolver el orden, pero su voz se ahoga en el estruendo de la sala. Petro no permite que el silencio se prolongue. Se incorpora lentamente y, con un gesto sereno que sorprende a todos, pide el turno de réplica. En ese breve lapso, las redes sociales colapsan. Los hashtags mentiroso sucio y Milei's Petro trepan a la cima de las tendencias. En los pasillos del canal, los reporteros se atropellan para captar cada segundo de la transmisión. El ambiente es tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Las miradas de los asistentes se deslizan de Milei a Petro y viceversa, como siguiendo un partido de tenis emocional. Cada respiración suena amplificada. Cada parpadeo se percibe como un signo de debilidad. Queda claro que, después de este intercambio, nada volverá a ser igual para ninguno de los dos países. El reloj en pantalla marca apenas 4 minutos desde que comenzó el debate, pero la sensación es la de estar viviendo el preludio de un terremoto político, y así, con las cámaras captando hasta el último temblor en sus rostros, se sella el primer golpe de una batalla que mantendrá a todo un continente pegado a la pantalla. El silencio apenas dura un instante. Las luces del estudio, implacables, remarcan cada gesto. El leve temblor en las manos de un asistente que ajusta el cable del micrófono, la mirada ansiosa de los camarógrafos que buscan el mejor ángulo y el sudor que asoma en la frente de un asesor de Petro tratando de adivinar la siguiente embestida. Las redes, entre tanto, hierven. Hay usuarios que claman por pruebas, otros que ya dictaron sentencia. Las etiquetas de apoyo y ataque se reproducen a un ritmo que ningún community manager alcanza a moderar. Milei, consciente del impacto inicial, decide redoblar su ofensiva antes de que la conmoción se disuelva. Levanta el dossier que antes hojeaba y muestra la portada a todas las cámaras. El zoom se acerca. Gráficos de barras y palabras subrayadas en rojo captan la atención de cualquiera que tenga un televisor encendido. Aquí tengo el rastro del dinero, afirma con voz grave. Sus palabras, pronunciadas con lentitud calculada, dejan claro que pretende sembrar la duda incluso antes de que alguien pueda verificar el contenido. El rostro de Petro revela calma exterior, pero sus ojos se afilan como cuchillas. Sin apartar la vista de Milei, hace un gesto a la conductora para hablar. Ella asiente con rapidez. Siente que cada segundo vale oro en esta guerra de credibilidad. Petro avanza un paso y habla con tono firme, casi didáctico, como si explicara un dato incontestable. Esa gráfica ya fue desacreditada por organismos independientes. Si realmente defiende la transparencia, presente la fuente y permitamos una auditoría abierta. De lo contrario, esto es solo espectáculo. El público, dividido, estalla en aplausos y abucheos.
La mezcla crea un murmullo ensordecedor que obliga a los técnicos a ajustar el volumen de los monitores. En ese momento, la realización lanza una pantalla dividida. A la izquierda, el close-up de Petro mostrando seguridad. A la derecha, Milei sosteniendo el dossier con fuerza, decidido a no ceder terreno. Entre ellos, un contador de tiempo marca la duración restante del segmento. Falta un minuto para ir a pausa comercial, y ambos lo saben. Ese minuto se alarga como una eternidad. Milei recobra la palabra. Afirma que las supuestas pruebas provienen de una investigación en curso y promete publicarlas completas al amanecer. Es un movimiento audaz. Si miente, quedará expuesto. Si acierta, podría hundir la reputación de Petro. El presidente colombiano responde sin titubear. Mañana mismo cedo mi declaración patrimonial completa y reto a Milei a hacer lo mismo. Veremos quién se esconde detrás de cifras y quién no. La propuesta enciende al auditorio, que aplaude con fuerza. La conductora da por concluido el segmento, pero el ruido en el foro es tal que apenas escucha la música de salida. En cuanto se corta la transmisión, asesores corren hacia sus jefes. Un asistente de Petro acerca una tableta con archivos listos para mostrar, mientras un aliado de Milei le susurra al oído cifras y fechas que debe recordar. A esa misma hora, redes de noticias en Argentina, Colombia y toda América Latina programan coberturas de emergencia para el alba siguiente. Productores ajustan escaletas, reporteros se dirigen en avión a Bogotá y Buenos Aires, y analistas económicos desempolvan informes para contextualizar cada dato. Fuera del estudio, una multitud se congrega tras las vallas metálicas con pancartas de apoyo y rechazo. La policía refuerza el perímetro. Hay cánticos, pitos y cámaras de celulares grabándolo todo. De fondo, los edificios reflejan un cielo nocturno cargado de humedad y de una expectativa que casi se puede tocar. En los pasillos interiores, Milei y Petro coinciden brevemente. No hay cámaras, pero sí testigos. Son los camarógrafos que, sin grabar, observan a dos hombres que se miran a los ojos sin decir palabra. No hace falta. Ambos saben que, con esa acusación lanzada, han cruzado un punto sin retorno. La próxima palabra, o la próxima prueba, puede significar la caída de uno o la legitimación fulminante del otro. Los pasillos del canal se vuelven un hormiguero mientras los técnicos preparan el regreso del programa tras la pausa comercial. El rumor sobre la posible publicación de las pruebas a primera hora sacude al equipo de producción. Varios asistentes, con auriculares ajustados, corren a interrumpir llamadas y repartir nuevas instrucciones. La escaleta cambia minuto a minuto porque cada dato nuevo puede inclinar la balanza a favor de uno u otro contendiente. Dentro del camerino improvisado, Petro repasa documentos en una tableta. A su lado, una asesora le recuerda frases clave y le muestra un gráfico con indicadores económicos que desmontan las acusaciones de colusión con el narcotráfico. Petro asiente, pero mantiene el gesto severo. Sabe que, en televisión, la verdad pesa menos que la percepción. Necesita algo más que cifras. Necesita un golpe de efecto. Al otro extremo del pasillo, Milei ocupa un pequeño cuarto convertido en búnker. Lo acompañan tres economistas que revisan en tiempo real la reacción de los mercados latinoamericanos. En varias pantallas se observa el precio de los bonos de deuda colombianos y el peso argentino, oscilando con cada tuit. Uno de los asesores señala una caída leve en la moneda colombiana, y Milei lo celebra como prueba del temor que genera Petro ante los inversionistas. Es un argumento que pretende explotar al salir de nuevo al aire. Cuando falta menos de un minuto para reanudar la transmisión, la productora principal entra corriendo a la sala de maquillaje. Trae un sobrecerrado cuyo remitente es anónimo. Con voz entrecortada, explica que lo ha recibido un guardia en la puerta. Petro lo abre y encuentra copias de correos electrónicos con nombre y apellido de un empresario acusado de blanqueo. En uno de los correos, el empresario felicita a un senador colombiano por la aprobación de un proyecto. El giro inesperado es que el senador pertenece al ala opositora, no al partido de Petro. La documentación, si se valida, podría desacreditar la narrativa de Milei al mostrar vínculos turbios en el otro bando político. Petro sonríe por primera vez.
un gesto breve que su equipo interpreta como señal de esperanza. El piloto rojo de la cámara vuelve a encenderse. El programa regresa en vivo y la conductora, con voz firme, anuncia que sus invitados han aceptado someter cualquier prueba a verificación pública en un portal especial que el canal habilitará esa misma noche. La transparencia repentina sorprende a la audiencia, pero nadie quiere ceder terreno. Milei toma la palabra. Con un tono que recuerda a un profesor universitario, expone en detalle cómo, según él, la economía informal de Colombia se ha fusionado con el poder político durante décadas. Se apoya en cifras de exportaciones ilícitas y menciona presuntos testigos protegidos que hablarán en las próximas semanas. El estudio contiene la respiración. Mientras tanto, en su pantalla oculta, Petro revisa la autenticidad del sobreanónimo a través de su jefe de seguridad informática, que le confirma la validez de los metadatos de los correos. Cuando Petro al fin responde, su voz suena más grave que de costumbre. Explica que acaba de recibir información que podría desmontar la acusación principal y que, de ser confirmada, revelaría una campaña de difamación coordinada desde círculos económicos contrarios a su administración. Mira a Milei con serenidad y lanza un reto directo. Si usted y yo firmamos ahora mismo un compromiso de entrega total de pruebas con auditoría de la ONU, ¿lo acepta? Milei, atrapado entre su narrativa y la presión del público, duda unos segundos que parecen una eternidad, pero asiente, confiado en el contenido de su dossier. Las cámaras giran hacia la mesa central, donde la conductora despliega 2 hojas impresas con el encabezado Acuerdo de Transparencia. Ambos líderes las firman en vivo. El aplauso estalla, pero la tensión no desaparece. Solo cambia de forma. A partir de ahora, cada documento será revisado por expertos internacionales y cualquier falsedad se convertirá en un suicidio político. Fuera del estudio, la multitud ruge al enterarse del pacto. Algunos ven un avance histórico hacia la verdad, otros, un espectáculo para la galería. Los reporteros, con micrófono en mano, entrevistan a ciudadanos que apenas pueden articular opiniones entre el ruido de bocinas y consignas. Toda Latinoamérica, pegada a las pantallas, entiende que el amanecer siguiente no será un día normal. En el interior, sin cámaras ya grabando, Milei y Petro se dan la mano para la foto oficial del acuerdo. El flash ilumina sus rostros tensos. Ambos saben que la batalla acaba de escalar. Los datos tendrán que hablar por ellos, y cualquier manipulación quedará expuesta ante todo el continente. Las luces del estudio se apagan por completo cuando termina el bloque, pero la intensidad no baja ni un grado. Un asistente de producción, nervioso, entrega a cada invitado una copia del acuerdo recién firmado. Necesita la rúbrica en tinta azul para efectos oficiales. Petro estampa su firma de inmediato. Milei, sin embargo, deja pasar 15 segundos exactos antes de posar la pluma, como si cada segundo añadiera dramatismo al gesto. Ese retardo hace que varias cámaras de móviles, ocultas entre el personal técnico, capturen la escena y la suban a las redes. El video, titulado La dudosa firma de Milei, alcanza 70.000 reproducciones en menos de 10 minutos. En paralelo, el canal activa un equipo jurídico para contactar de urgencia a la Oficina de Naciones Unidas en Nueva York. Necesitan un organismo neutral que acepte auditar documentos que aún nadie ha visto completos. Un abogado, con corbata floja y mirada agotada, marca a un número transatlántico mientras bebe sorbos rápidos de café frío. Suelta un suspiro de alivio cuando escucha la confirmación preliminar de que la ONU evaluará la solicitud a primera hora. Mientras tanto, los pasillos siguen vibrando. Alguien en redes sociales filtra que un alto oficial de inteligencia colombiana ha sido citado de urgencia en la madrugada. La noticia se expande como chispa sobre pólvora. Comentadores de todo tipo transmiten en vivo desde sus habitaciones, intentando descifrar si existe una conspiración que involucra a más países. Dentro del camerino de Petro, el hallazgo del sobreanónimo se convierte en prioridad absoluta. El jefe de seguridad cibernética, tras verificar los metadatos, dictamina que los correos datan de hace 2 años y provienen de un servidor interno del Congreso colombiano. Es una pista que podría incriminar a legisladores opositores, pero también implica a un empresario argentino investigado por lavado de dinero.
La asimilación de esa conexión deja a Petro meditando la mejor forma de exponerla sin parecer defensivo. Decide que, al regresar al siguiente bloque, solo mencionará la existencia de nueva evidencia y guardará detalles para la auditoría. Quiere mostrarse transparente, pero no dar munición a quienes puedan tergiversar la información. En el búnker de Milei, la tensión es distinta. Saben que un error en las cifras o un gráfico mal citado puede derrumbar su credibilidad. Uno de los economistas, con los ojos enrojecidos por la pantalla, revisa cada estadística línea por línea. Descubre que una de las fuentes usadas para calcular la proporción de economía ilícita es un reporte editorial sin respaldo de datos públicos. Era un gráfico decorativo que Milei pensaba mostrar. El hallazgo los obliga a desechar esa lámina a último minuto. El asesor la arruga y la lanza a una papelera rebosante, consciente de que un pequeño descuido podría ser fatal en la auditoría de la ONU. Aún así, Milei mantiene su expresión desafiante. Pide que le preparen un mensaje en redes. La transparencia no se negocia. Mañana sabrán toda la verdad. El community manager duda porque la frase puede leerse como amenaza o promesa. Finalmente la publica sin emojis para no restar seriedad. El tweet genera 50,000 likes en 8 minutos y un torrente de comentarios polarizados. Fuera del edificio, la noche se ha vuelto un mosaico de luces rojas y azules. Patrullas, unidades de prensa, vehículos diplomáticos. Una ligera llovizna comienza a caer, pero los manifestantes no se dispersan. Algunos corean "mentiroso sucio", con pancartas amarillas que imitan la tipografía de la imagen viral. Otros repiten "auditoría ya". Entre la multitud, vendedores ambulantes improvisan y ofrecen paraguas y banderas de Argentina y Colombia. La tensión económica se vuelve negocio para unos pocos. De vuelta en el set, los técnicos preparan el siguiente bloque con una mesa alta y una pantalla interactiva donde se mostrarán documentos censurados para proteger datos personales. La conductora repasa el guión, pero sabe que todo puede cambiar si alguno de los dos protagonistas decide lanzar otra bomba mediática. El reloj marca las 11:37. Faltan 3 minutos para volver al aire, y el ambiente es un hilo tensado al máximo. Petro observa a Milei desde el otro lado del set. Sus miradas se cruzan solo un instante, pero bastan para confirmar que ninguno piensa retroceder. Dentro de muy poco, el continente se convertirá en juez y veredicto. Las cámaras se encienden de nuevo y la música de entrada apenas se escucha entre los gritos del público. La conductora respira hondo y recibe la señal interna. Está todo listo. Una pantalla gigante detrás de la mesa muestra, borrosas, las portadas de los documentos que ambos líderes entregarán a la auditoría de la ONU. Cada archivo aparece con un candado digital, recordando a la audiencia que el contenido completo aún está protegido. Milei avanza primero. Se ubica junto a la pantalla interactiva y señala un gráfico que muestra el crecimiento del contrabando en la frontera colombo-venezolana. Explica, con tono pausado, que las rutas del narcotráfico se fortalecieron durante los últimos 5 años por falta de inversión en seguridad. Dice que esto demuestra cómo, bajo el mandato de Petro, la industria ilícita encontró un camino libre. Mientras habla, un productor proyecta imágenes satelitales que marcan rutas sospechosas en rojo. El mapa late en la pantalla como un corazón nervioso. Petro no pierde un segundo. Camina al centro del plató y activa otro gráfico que muestra la caída del índice de homicidios en zonas rurales durante su gobierno. Sostiene que la reducción de la violencia desmonta la idea de un narcoestado. Añade que las rutas del gráfico de Milei pertenecen a datos de años anteriores, cuando él aún no era presidente. El público se divide en aplausos y silbidos. La tensión sube como vapor de una olla a presión. La conductora interviene y entrega a cada uno un sobresellado con el logo del canal. Dentro hay una pregunta enviada por la audiencia en tiempo real. Milei abre el suyo. ¿Por qué su fuente principal es un informe sin respaldo oficial? Respira hondo, mira a cámara
y dice que el informe será corroborado en menos de 24 horas por especialistas independientes y que pondrá su reputación en juego si resultara falso. Petro abre su sobre. ¿Aceptaría dejar su cargo si la auditoría confirma nexos con el narcotráfico? Sin titubear, responde que sí, que renunciaría, pero agrega que exigirá que Milei se disculpe públicamente si las acusaciones se caen. El público estalla otra vez. En la sala de control, los técnicos alternan planos cerrados para capturar cada gesto. Entonces, ocurre algo inesperado. Un productor se acerca corriendo a la conductora y le susurra al oído. Ella asiente y vuelve a cámara. Anuncia que el canal recibió un video anónimo donde un exfuncionario de la Agencia Antidrogas Argentina acusa a un senador cercano a Milei de recibir sobornos. La revelación hace que Milei cierre los puños y Petro alce las cejas, sorprendido también. Nadie lo esperaba, ni siquiera su propio equipo. La conductora explica que el video se verificará antes de emitirlo, siguiendo el acuerdo de transparencia. Sin embargo, decide reproducir un fragmento sin audio, solo la imagen del exfuncionario declarando bajo juramento. La imagen basta para detonar otra ola de mensajes en redes. El hashtag Auditoría Ya se fusiona con corrupción binacional. Las bolsas de Buenos Aires y Bogotá abren de inmediato con transacciones frenéticas, pese a la hora tardía, porque los inversionistas internacionales venden o compran con pánico. Milei pide la palabra otra vez. Reconoce la identidad del exfuncionario, pero insiste en que se trata de un testigo pagado por intereses oscuros. Petro lo desafía a presentar evidencia de ese pago o admitir que la corrupción puede estar más cerca de lo que pensaba. La tensión llega al punto máximo. La conductora decide llamar a corte comercial de emergencia antes de que las acusaciones crucen un límite legal. Las luces del plató bajan, pero las emociones siguen encendidas. Los asesores corren, teléfonos suenan sin parar, y los productores discuten la posible emisión completa del video. Afuera, la lluvia arrecia y la multitud no se mueve. La noche continúa cargada de relámpagos, tanto en el cielo como en las pantallas de todo el continente. El murmullo en los estudios nunca cesa. Desde los balcones de iluminación se oye el chasquido de los filtros que bajan para suavizar el brillo en los rostros tensos. Tras la mesa de control, una fila de productores revisa, cuadro por cuadro, los comentarios en la transmisión digital. Cada segundo suma 10.000 espectadores más. La audiencia ya supera los 4 millones de dispositivos conectados y los servidores comienzan a mostrar señales de sobrecarga. En un rincón, un ingeniero de sistemas cierra los ojos un instante, reza en voz baja para que la plataforma aguante el pico de tráfico y sin perder tiempo duplica la capacidad de ancho de banda. Mientras tanto, detrás del plató, un estilista acomoda el saco de Petro con suaves palmadas, consciente de que el mínimo pliegue puede ser interpretado como nerviosismo. Petro agradece con un leve movimiento de cabeza, pero su mente está lejos. Repasa mentalmente los nombres de los senadores mencionados en los correos filtrados y ensaya la mejor manera de exponerlos sin violar secretos de Estado. A pocos metros, Milei revisa una última vez el orden de las láminas que salvó de la purga, convencido de que un gráfico impactante vale más que 1000 frases bien elaboradas. Las puertas laterales se abren y entra un equipo de fotógrafos acreditados. Sus flashes rebotan en las paredes como relámpagos silenciosos, capturando ángulos alternativos que pronto llenarán los portales de noticias. Entre la multitud de lentes, un joven reportero de radio toma notas frenéticas. Describe cada arruga en la frente de Milei, cada fruncir de labios en Petro, cada gota de sudor que cae sobre la carpeta de apuntes del moderador. Sabe que los detalles nimios son oro para la audiencia hambrienta de contexto. Desde la azotea, cámaras aéreas transmiten la imagen de las dos columnas humanas que rodean el canal. De un lado, hinchas de Milei ondean banderas argentinas con frases de apoyo. Del otro, simpatizantes de Petro corean cantos de resistencia. Al centro, una tercera columna de curiosos sostiene carteles pidiendo «Verdad ya». La lluvia menuda, iluminada por los faros de la televisión, les confiere un ligero destello de neón que convierte la calle en un escenario cinematográfico.
En Bogotá, Buenos Aires, Lima y Ciudad de México, bares y salas de estar se transforman en foros improvisados. Gente que nunca antes siguió debates políticos pega la cara al televisor, pendiente de cada gesto. Un vendedor de empanadas en el barrio de Flores sube el volumen de la radio portátil. En Medellín, una familia prorroga la cena hasta medianoche para no perderse la transmisión. Los niños bostezan. Los adultos discuten entre sí. Y todos sienten que algo trascendental está ocurriendo frente a sus ojos. A la par, los algoritmos de búsqueda registran picos inusitados en frases como Auditoría ONU en tiempo real, Economía ilícita Colombia y Donaciones electorales Argentina. El gigante de los videos recomienda análisis en directo de politólogos y economistas. Los creadores de contenido compiten por ser los primeros en descifrar quién lleva ventaja. Un famoso streamer español, con millones de seguidores, interrumpe su partida de videojuego y abre un React para comentar la tensión en vivo. Su chat se llena en segundos con banderas de Argentina y Colombia. Sus propias palabras, amplificadas, terminan rebotando de regreso al plató cuando un asistente las lee en voz baja a la conductora. En ese instante, una alerta vibra simultáneamente en los bolsillos de Milei y Petro. La ONU acaba de aceptar oficialmente la auditoría. El correo contiene una lista preliminar de peritos forenses digitales, contadores públicos y expertos en crimen transnacional. La rapidez de la respuesta hace que ambos hombres se miren, cada uno sosteniendo su teléfono, conscientes de la magnitud del paso dado. Una decisión que, horas atrás, parecía simple, retórica, ahora tiene fecha, hora y nombres propios. El director de cámaras anuncia el regreso al aire en 30 segundos. El personal de utilería retira las botellas de agua vacías y coloca dos nuevas, idénticas, para evitar reclamos de favoritismo. Un maquillador seca el brillo en la nariz de Milei. Otro retoca la línea de sudor en la frente de Petro. Ambos líderes, de pie, ajustan la postura, inhalan profundo y dejan que la rabia contenida se haga silencio antes de explotar nuevamente frente a millones de miradas. A lo lejos, el trueno de una tormenta incipiente retumba sobre el techo del canal. Parece un presagio, pero también un recordatorio. La noche aún no termina, y con cada relámpago, la tensión eléctrica se multiplica dentro y fuera del estudio. Cuando finalmente la luz roja se enciende y la música de fondo anuncia el nuevo bloque, todo el continente vuelve a sujetar el aliento. La batalla, lejos de menguar, acaba de conquistar una nueva cumbre. El conteo regresivo en la sala de control llega a 0, la señal vuelve al aire y el público ruge, mezclando aplausos, silbidos y una vibración que se siente en el piso. La conductora presenta rápidamente el nuevo segmento y anuncia que, en cualquier momento, podría reproducirse el video íntegro del exfuncionario argentino. Antes, sin embargo, dará la palabra a Milei y Petro para que definan las reglas de esa difusión en vivo. Milei se adelanta con paso firme. El reflejo de las luces resbala por su saco mientras toma centro de escena. Con voz baja y segura propone que el video se emita completo, sin cortes, acompañado de un panel de expertos forenses que garantice su autenticidad en tiempo real. Añade que el público merece la verdad sin filtros y que está dispuesto a responder por cualquier acusación derivada de esas imágenes. Su tono es tan directo que la audiencia estalla en aplausos. Algunos hasta se ponen de pie. Petro asiente y, con gesto calmado, acepta la propuesta, pero modifica una cláusula. Exige que, junto con el video, se muestre el origen del archivo, las rutas de transmisión y los metadatos para evitar manipulación. Propone además que el material se comparta simultáneamente con los servidores de la ONU y de los principales medios internacionales, de modo que la verificación sea global. Su voz firme resuena en cada rincón del estudio, y el murmullo del público se convierte en un silencio expectante. La conductora pide a producción que preparen la sala de espejo, un set secundario, donde técnicos de 3 universidades revisarán la grabación mientras ésta se emite. Al fondo del plató,
paneles de cristal se abren para revelar un cuarto lleno de computadoras y cables. A través del cristal, el público ve a los expertos colocarse auriculares y encender monitores de alta resolución. Cuando los líderes vuelven a sus lugares, el reloj marca las 12:11 de la madrugada. Las cámaras enfocan al director de tecnología del canal, que sostiene un pequeño dispositivo de almacenamiento. Levanta la mano, mostrando el pendrive donde está el video, y declara que acaba de recibir una copia adicional enviada por la propia ONU para evitar cualquier alteración. Coloca el dispositivo en una caja sellada con etiquetas de seguridad y la entrega al jefe de sistemas ante las cámaras. El proceso dura menos de 1 minuto, pero cada segundo pesa como plomo. En la mesa de Milei, un asesor recibe un mensaje urgente. El precio del peso argentino ha repuntado ligeramente tras el anuncio de auditoría, señal de que los mercados reaccionan con esperanza. El dato anima a Milei, que sonríe por primera vez en horas. Petro, en cambio, mira de reojo la pantalla de su tableta, donde su equipo le informa que varios aliados políticos han emitido comunicados de apoyo. El respaldo público le regala un instante de alivio, aunque sabe que la noche aún guarda sorpresas. La conductora anuncia que el video se reproducirá en 2 bloques de 5 minutos cada uno. Antes de la emisión, se transmitirá una advertencia legal sobre el contenido. Las imágenes podrían involucrar a autoridades y ciudadanos de ambos países, por lo que cualquier declaración deberá confirmarse en la auditoría. 2 asistentes despliegan en la parte inferior de las pantallas un cintillo amarillo con la palabra verificación, que parpadea cada 10 segundos, subrayando la seriedad del momento. En ese lapso, el estudio parece contener la respiración colectiva. Nadie parpadea. Un camarógrafo, excesivamente concentrado, se queda quieto hasta que el propio director le indica que ajuste el enfoque. Desde la calle llega un estruendo. La multitud grita en coro, ¡que se sepa todo! Y la lluvia golpea el pavimento con más fuerza. Por fin, la luz verde en la cabina de control titila, y el director hace la señal de reproducción. Las pantallas del plató y de la sala de espejo se funden a negro durante un segundo. Ese instante, aunque diminuto, se extiende en la conciencia de los presentes como el preludio de un impacto inminente. El silencio absoluto se rompe cuando la imagen del exfuncionario aparece, sentado frente a un fondo neutro mirando directo a la cámara. Su rostro refleja cansancio pero también determinación. Las primeras palabras se escuchan con nitidez. El exfuncionario afirma haber sido testigo de pagos en efectivo a un senador argentino para bloquear investigaciones que relacionaban a carteles colombianos con redes financieras de Buenos Aires. Apenas pronuncia la frase pagos en efectivo, el público suelta un gemido colectivo. Petro y Milei, sin cruzar mirada, tensan el gesto. Uno por la implicación de carteles, el otro por la mención directa a su país. En la sala de espejo, los técnicos teclean febrilmente. Un especialista en biometría confirma que la voz del testigo coincide con registros oficiales. Otro valida la fecha de creación del archivo, hace 9 días. Sobre la pantalla principal del plató se superponen en tiempo real estos sellos de autenticidad. La audiencia, tanto en el estudio como en sus casas, siente que el guión avanza más rápido que cualquier serie de televisión. Al minuto 2, el testigo menciona siglas de empresas pantalla usadas para lavar dinero, algunas con sede en Panamá y otras en Estados Unidos. En ese momento, la conductora interrumpe brevemente para advertir que pueden existir implicaciones legales internacionales y que la información se entregará de inmediato a la Interpol. La seriedad del anuncio provoca un silencio aún más pesado que el anterior. Cuando se cumple el 5.º minuto, las pantallas se oscurecen de nuevo. La conductora declara una pausa técnica para que los expertos emitan un resumen preliminar. El público exhala, como si volviera a la vida, tras aguantar la respiración demasiado tiempo. En redes, la etiqueta Videobomba se dispara y supera el 1.000.000 de menciones. Los servidores del canal llegan al límite, y varias transmisiones reflejan degradación de calidad, obligando a la producción a habilitar réplicas en plataformas asociadas. Petro y Milei se mantienen en sus lugares, pero ahora el peso en sus miradas es distinto.
Han dejado de ser solo acusador y acusado para convertirse en piezas dentro de un rompecabezas mucho más amplio, cuyas aristas tocan gobiernos, empresas y organizaciones criminales de varios continentes. Ambos lo comprenden sin necesidad de palabras, y la presión que emana de ese entendimiento es casi palpable. La conductora anuncia que, después del corte, los técnicos presentarán las primeras conclusiones sobre la autenticidad del video y que los líderes podrán responder. Promete que nada se esconderá y que cada nueva prueba se mostrará, capa por capa, para que nadie dude de la transparencia del proceso. El reloj se detiene otra vez, marcando otro punto de inflexión en una noche que parece no acabar. Cuando las luces bajan para la pausa, el rumor en el estudio no disminuye. Todos saben que el verdadero desenlace aún está lejos y que lo mostrado hasta ahora es apenas la punta del iceberg. Una música tensa regresa tras la pausa y la cámara muestra la sala de espejo, llena de pantallas verdes donde parpadean términos como firma digital válida y hash coincidente. Un experto, con bata blanca y gafas gruesas, habla por un micrófono y confirma que, según el análisis preliminar, el video es genuino. Ni cortes ocultos, ni pistas de edición. La noticia corre por el estudio como un relámpago. La conductora resume en voz clara. El testimonio es auténtico. Milei pide intervenir. Se pone de pie, alisa su chaqueta y dirige unas palabras a la sala entera. Asegura que la autenticidad del video, lejos de incriminarlo, demuestra que su cruzada contra la corrupción también alcanza a su propio país. Declara que no tiene nada que esconder y que pedirá al Senado argentino una investigación inmediata sobre el legislador señalado. Sus palabras suenan valientes, pero unos segundos después Petro lo cuestiona con firmeza. Si su lucha es tan frontal, ¿por qué su informe usó fuentes sin respaldo oficial? La pregunta queda flotando. El público se divide de nuevo entre aplausos y abucheos. La tensión sube aún más cuando la conductora anuncia que los técnicos han detectado un segundo archivo en el mismo dispositivo. Se trata de una cadena de correos que documenta la compra de propiedades de lujo en Miami por parte de una empresa fantasma ligada a funcionarios de alto rango en Colombia y Argentina. Petro frunce el ceño. Milei aprieta los labios. Ambos saben que ese hallazgo puede dinamitar a más de un aliado. La producción decide proyectar solo los encabezados de los correos, para no exponer datos sensibles. Los nombres de las sociedades offshore aparecen en letras grandes: Pacific Global Trading, River Plate Holdings, Coffee Emerald LLC. El público hace un murmullo de sorpresa. Las tres compañías han salido antes en informes sobre lavado de dinero. Un analista invitado explica, en vivo, que esas estructuras se usan para camuflar millones de dólares en bienes inmuebles y cuentas bancarias. En ese punto, la conductora entrega a cada líder una copia impresa de los encabezados y les da 2 minutos para preparar una respuesta. El cronómetro gigante detrás de ellos inicia la cuenta regresiva. Petro aprovecha el tiempo para consultar algo con su asesora económica, que le susurra cifras y fechas. Milei susurra con uno de sus economistas, quien señala un renglón subrayado en rojo, un número de cuenta que coincide con un banco suizo. Ambos equipos se mueven como piezas de ajedrez bajo presión extrema. Cuando el contador llega a cero, Petro habla primero. Reconoce que alguna vez, como senador, se investigó a Pacific Global Trading, pero asegura que la pesquisa quedó inconclusa por falta de cooperación extranjera. Anuncia que pedirá reabrirla y se compromete a publicar cualquier hallazgo, aunque salpique a su propia administración. Sus palabras dejan al público atónito. Es la primera vez que un presidente en funciones promete reactivar un caso tan delicado en cadena internacional. Milei responde con un giro inesperado. En lugar de atacar, se ofrece a crear, junto con Petro, una comisión binacional para rastrear cuentas sospechosas en Suiza y Estados Unidos. Dice que, si se demuestra la complicidad de políticos argentinos, él mismo presentará las pruebas ante la justicia de su país. La propuesta, tan repentina como audaz, genera un silencio pesado seguido de aplausos tímidos que crecen hasta llenar el estudio. La conductora,
Consciente del momento histórico, pregunta si ambos firmarían esa nueva comisión en vivo. Petro asiente casi de inmediato. Milei tarda 2 latidos de corazón y accede. Un asistente coloca un documento simple en la mesa central. Ambos lo firman ante las cámaras, cruzando miradas de desconfianza y cierto respeto mutuo. El público estalla en vítores. Algunos sienten que, por primera vez en años, la transparencia gana terreno. Mientras los técnicos guardan el documento recién firmado en una caja de seguridad, el director de cámaras cambia a un plano amplio que muestra al público de pie, aplaudiendo sin cesar. Fuera del estudio, la multitud recibe la noticia por altavoces improvisados y corea un grito unificado: ¡Comisión ya! Los claxon de los autos acompañan el cántico, y la lluvia deja de caer como si el cielo también se hubiera quedado sin aliento. En ese instante, un productor coloca en la pantalla principal un mensaje en letras blancas. La ONU confirma participación de expertos financieros. La noche se convierte en madrugada, pero nadie parece cansado. La historia que empezó como un insulto televisado, ahora avanza hacia un pacto de cooperación que podría transformar la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en toda la región. La conductora cierra el bloque prometiendo revelar, después del corte, los primeros nombres asociados a Coffee Emerald LLC. Afuera, los periodistas se atropellan para conseguir declaraciones. Dentro, Petro y Milei se sientan de nuevo, sin intercambiar palabra, conscientes de que la próxima revelación puede redefinir todo lo alcanzado. Las cámaras retoman la señal mientras las luces bañan el plató con un resplandor casi teatral. La conductora respira profundo y, con la emoción vibrando en cada palabra, anuncia que los expertos han terminado el análisis relámpago de Coffee Emerald LLC y están listos para revelar los primeros nombres asociados a la compra de propiedades de lujo en Miami. Los espectadores se inclinan hacia sus pantallas. Hasta el aire parece detenerse. Una gráfica aparece detrás de la mesa central, proyectando 3 nombres completos en mayúsculas. El primero corresponde a un exministro de Comercio colombiano, famoso por sus discursos contra el narcotráfico. El segundo es un tesorero de campaña de un partido argentino con fama de inmaculado. El tercero, un banquero panameño cuya firma se usó para fundar la empresa Fantasma. El público estalla en murmullos de shock. Petro y Milei se tensan al unísono, sabiendo que esas figuras, hasta hoy incuestionables, ahora enfrentan un escrutinio feroz. En la sala de espejo, los peritos muestran documentos sellados con barras de códigos y las firmas digitales que enlazan a los 3 nombres con transferencias por más de $30 millones en menos de 2 años. Cada transacción se resalta con un círculo rojo y las fechas coinciden con momentos clave: una campaña presidencial, una reforma fiscal y la aprobación de un tratado comercial. La narrativa de corrupción se dibuja sola, como un mapa que todos pueden seguir. Milei, consciente del impacto, decide moverse primero. Pide la palabra y, con voz firme, anuncia que presentará un proyecto de ley para exigir que todos los cargos electos revelen, en tiempo real, sus estados financieros y los de sus asesores más cercanos. Agrega que renunciará al financiamiento privado opaco en su propio movimiento político. El público aplaude, pero inmediatamente Petro interviene para que la medida también incluya a familiares directos, evitando que el dinero sucio busque refugio en nombres de confianza. Sin cometer excesos retóricos, Petro cita ejemplos recientes de cómo algunos parientes han servido de testaferros y exige que la transparencia sea total. La conductora propone abrir micrófonos a un panel de analistas situado en un estudio secundario. En pantalla aparecen 3 expertos: una periodista de investigación de Washington, un exfiscal anticorrupción brasileño y un profesor de economía peruano. Cada uno traduce la magnitud de las cifras al lenguaje de la calle. La periodista explica que 30 millones pueden financiar escuelas o hospitales. El exfiscal describe la ruta típica del lavado, señalando que estas cuentas casi siempre terminan en paraísos fiscales. El profesor detalla cómo la salida de capital ilícito erosiona la confianza de los mercados emergentes. Mientras hablan, la producción muestra la reacción en redes. La etiqueta:
Propiedades fantasma supera el 1,5 millones de menciones. Videos cortos se viralizan mostrando fachadas de los condominios en Miami con letreros improvisados que dicen: "Se busca dueño real". Un influencer recorre una de esas calles lujosas, señalando departamentos vacíos a plena madrugada y preguntando quién vive allí de verdad. De vuelta en el estudio, un asesor entrega a la conductora un sobre con el sello de la Embajada de Estados Unidos. La presentadora informa que las autoridades fiscales estadounidenses cooperarán en tiempo récord para rastrear el entramado de Coffee Emerald LLC. El anuncio prende una chispa de esperanza entre el público y presiona a los implicados. Los datos bancarios de Miami ya no estarán fuera de alcance. Una llamada de última hora irrumpe en la cabina de control. El presidente de Panamá convoca a una conferencia para declarar cero tolerancia con empresas pantalla y anuncia el congelamiento inmediato de activos sospechosos. La noticia se proyecta en la pantalla gigante como un titular en letras rojas. Petro y Milei lucen atónitos. La reacción internacional supera las expectativas y la bola de nieve crece a cada segundo. En ese momento, un productor se acerca con un auricular extra y la conductora escucha en vivo una orden del director general del canal. Deben seguir con la programación especial hasta que la audiencia baje de los 3 millones de dispositivos activos. El dato causa revuelo tras bambalinas. Nunca un programa en la historia de la cadena había sostenido esos números durante tanto tiempo. La conductora toma aire y anuncia que, tras una breve pausa de servicio público, cada líder responderá a las medidas de Panamá y Estados Unidos y adelantará qué iniciativas concretas llevará a su Congreso para blindar el patrimonio público. Al fondo, los equipos de Petro y Milei intercambian miradas rápidas, revisando papeletas con propuestas. Saben que cualquier promesa vacía será despedazada por la opinión pública que ahora vigila cada sílaba. Las luces bajan y el plató se sume en penumbra momentánea. Un silencio reverente se instala. Todos entienden que, tras revelar los nombres de Coffee Emerald LLC, la caída de fichas podría ser irreversible. Afuera, la multitud aclama la cooperación internacional. Los claxon y los tambores retumban en la avenida inundada de banderas. La madrugada avanza, pero ningún cuerpo cede al cansancio. La adrenalina de la indignación y la esperanza mantiene a todos en pie. Cuando la música de transición suena, indicando el fin del segmento, la conductora deja un hilo de suspenso. Promete mostrar, en el próximo bloque, documentos que vinculan las propiedades con pagos en efectivo registrados por cámaras de seguridad en un banco suizo. El anuncio arranca un gemido colectivo de anticipación. Las luces regresan con un destello que casi enceguece. La conductora avisa que el estudio ha recibido las imágenes de las cámaras de seguridad del banco suizo mencionado hace unos minutos. En la pantalla central aparece, pixelada por motivos legales, la bóveda acristalada de la sucursal. La fecha superpuesta en la esquina muestra un día de hace 16 meses. 7 personas entran y salen con maletines negros. Los peritos, a la vista de todos, señalan el momento exacto en que uno de los maletines pasa por el escáner de rayos X. El contador digital revela el contenido aproximado, poco más de 5 millones de dólares en billetes de 100. Petro se ajusta las gafas y observa con atención. Milei inclina la cabeza y aprieta la mandíbula. Sabe que cualquier familiaridad con las figuras en pantalla puede volverse un boomerang. El perito amplía las imágenes y detiene el video en el rostro de un hombre alto, cabello entrecano, traje gris claro. La inteligencia artificial del banco, explican, reconoce al individuo como asesor financiero de Pacific Global Trading. Un mareo de murmullos recorre el público, el mismo nombre que apareció vinculado al exministro colombiano. La conductora cede la palabra a un representante de la autoridad bancaria suiza, conectado en directo por videollamada. La conexión se ve impecable. El funcionario confirma que, tras un reporte de actividad sospechosa, la cuenta quedó congelada, pero nadie de los gobiernos implicados solicitó la información hasta esta noche. Ese dato serpentea por el plató como un susurro venenoso, porque nadie actuó antes.
Petro respira hondo y admite que hubo vacíos de coordinación. Añade que enviará de inmediato a su fiscal general a recoger toda la evidencia disponible. Milei no pierde tiempo y promete que la comisión recién firmada solicitará, en nombre de ambos países, el levantamiento del secreto bancario para la cuenta congelada. Sus palabras caen como un martillazo y arrancan aplausos del sector que antes lo abucheaba. Es la primera vez que un dirigente argentino exige acceso a datos suizos en cadena internacional. En paralelo, los teléfonos de los corresponsales se saturan. El equipo de prensa de la Casa Blanca emite un breve comunicado. Estados Unidos coopera plenamente con las investigaciones sobre lavado y narcotráfico en el hemisferio. No hay nombres, pero la referencia es clara. Los mercados nocturnos reaccionan al instante. El dólar cae levemente frente al peso colombiano. Los bonos argentinos suben 2 puntos básicos. En la cabina económica del canal, un analista explica que la transparencia, por contradictorio que suene, genera confianza. La conductora anuncia que la llamada con Suiza no termina ahí. Se abrió una ruta expedita para que los peritos de la ONU viajen a Zúrich en 24 horas. El canal muestra, en pantalla dividida, la confirmación de vuelos y la nómina de expertos, entre ellos un famoso criminólogo peruano. La noticia provoca un estallido de mensajes de orgullo en Lima. Los hashtags se multiplican. Un ruido grave llega desde el exterior. Cohetes y pitos celebran la apertura de la cuenta bancaria, pero también se escuchan sirenas porque un grupo reducido de manifestantes intenta romper el cordón policial. En el estudio, la tensión crece cuando un productor advierte que la transmisión satelital sufre interferencias. De inmediato, redirigen la señal a un enlace de respaldo. No quieren quedar a oscuras en el momento crucial. De vuelta a la escena original, el video del banco suizo continúa. Otra figura, con sombrero y gabardina oscura, firma en un registro. El perito detiene la imagen. La firma coincide con la de un tesorero del partido argentino acusado minutos antes. Milei cierra los ojos un instante y exhala, consciente de que el golpe mediático es brutal, pero vuelve a abrirlos y repite que la investigación llegará hasta el hueso. Petro, viendo la oportunidad, sugiere que la recién creada Comisión Binacional se reúna en Buenos Aires la semana próxima, invitando a la prensa a observar cada paso. Milei asiente. Su equipo no puede dar marcha atrás sin quedar como cómplice. Las cámaras captan el apretón de manos lento, casi forzado, pero contundente. El público lo celebra como si fuera un gol, en tiempo extra. La luz del plató se atenúa mientras la conductora despide el bloque y promete que, después de otra breve pausa, los expertos proyectarán mapas interactivos que unirán las rutas del dinero en Panamá, Suiza y Miami con el flujo de mercancía ilícita en la frontera colombo-venezolana. Afirma que el rompecabezas está a punto de completarse y que las fichas solas mostrarán quién financia a quién. Louvers de ventilación zumban sobre las cabezas. El aire parece más denso que antes. Afuera, la lluvia regresa, pero no disuelve la multitud. Un periodista de radio, empapado, grita a su micrófono que la historia vibra en cada gota de agua. Dentro, productores revisan baterías y discos de respaldo. Nadie quiere perder un solo segundo de lo que pueda ocurrir en las siguientes horas. La pausa llega cargada de adrenalina. Petro y Milei dejan el set, cada uno rodeado de su séquito, pero sus pasos suenan huecos en el suelo de linóleo. Saben que la noche avanza sin tregua y que la verdad, imparable, golpea cada puerta con más fuerza. Las 10 partes restantes de esta historia prometen revelar secretos que, hasta hoy, parecían imposibles de exponer a la luz. El set se ilumina como si fuese un centro de mando militar. La conductora anuncia que los mapas interactivos están listos y la pantalla, de pared a pared, se convierte en una cartografía viviente. Líneas rojas, verdes y azules se mueven entre Panamá, Miami, Zúrich y la frontera colombo-venezolana. Cada trazo pulsa al ritmo de transacciones bancarias y envíos de mercancía ilegal que los peritos han unido en las últimas horas. El público contiene la respiración cuando un técnico amplía un nodo marcado con un círculo amarillo. Allí confluyen pagos de Coffee Emerald LLC,
depósitos en el banco suizo y reportes de radar sobre vuelos no registrados que parten de una pequeña pista en La Guajira. Petro observa el mapa con el ceño fruncido. Reconoce algunos puntos. Viejas rutas de contrabando que él mismo denunció como senador una década atrás. Milei sigue el recorrido de una flecha azul que conecta a Buenos Aires con Panamá. Su equipo le susurra que esos envíos coinciden con fechas de grandes donaciones electorales. El estudio entero parece latir. La conductora invita a un criminólogo peruano, conectado por enlace satelital, para explicar el diagrama. Lo que ven es el esqueleto de una economía paralela. Aquí la droga sale de Colombia. El dinero se lava en Panamá y Suiza, y parte regresa a financiar campañas políticas en la región. En uno de los monitores, el criminólogo integra un nuevo archivo. Manifiestos de carga falsos que muestran toneladas de café premium exportadas desde Cartagena. En realidad, según los peritos, solo eran contenedores vacíos usados para justificar ganancias infladas. Una mujer del público suelta un grito de incredulidad. La conductora se apura a pedir silencio, pero el rumor ya se extiende como fuego seco. Entonces aparece un punto rojo nuevo al sur de la pantalla, junto a un puerto fluvial en Venezuela. El técnico explica que los satélites detectaron un convoy de barcos pequeños saliendo a mar abierto la semana anterior, rumbo a una isla cercana a Aruba. Dicha isla, añade, es un trampolín clásico para las redes de narcotráfico rumbo a Europa. Petro y Milei intercambian una mirada tensa. La complicidad venezolana agrega otra capa peligrosa porque involucra a un tercer gobierno y complica cualquier solución diplomática. La conductora revela que la ONU ha solicitado permiso acceso a las imágenes satelitales de ese puerto y que si Caracas se niega, se convocará al Consejo de Seguridad. Es la primera vez que las palabras Consejo de Seguridad aparecen en la transmisión, y la temperatura en la sala sube un grado invisible. Los analistas comentan que esa movida podría desencadenar sanciones multilaterales jamás vistas para la región. Justo entonces, un productor entrega un mensaje urgente. La Fiscalía de Panamá acaba de congelar 2 cuentas nuevas de River Plate Holdings por un total de $15 millones. La noticia estalla en redes y la conductora la lee al aire. Milei cierra el puño debajo de la mesa. Sabe que la sociedad lleva el nombre de su propio club de barrio, detalle que los medios no tardarán en usar para titulares llamativos. Petro, por su parte, recibe un texto de su ministro de Hacienda. Los mercados abren en 5 horas y hay que preparar un plan para contener la volatilidad del peso colombiano. El criminólogo señala otro punto crítico. Los archivos filtrados incluyen guía de vuelo de 3 jets privados que despegaron desde Ezeiza rumbo a Centroamérica, con escalas breves en Lima y Quito, sin inspección de aduanas. Las fechas coinciden con reuniones de campaña y foros económicos en los que figuraron empresarios señalados en el dossier. Milei traga saliva. Petro hunde las manos en la mesa, casi grabando la madera con la presión de sus dedos. La conductora invita ahora a un experto en logística portuaria desde Barranquilla, quien confirma que contenedores de café premium se cargaban a medianoche, sin personal de aduanas completo. El experto afirma que la ruta a Aruba se intensificó tras el pago de sobornos a un jefe de puerto que, casualmente, fue contratado luego como consultor por un holding con sede en Miami. La línea entre crimen y política se vuelve un dibujo oscuro que nadie puede ignorar. Un zumbido irrumpe en el estudio. Todas las pantallas parpadean un segundo. Un ingeniero informa que un ataque de denegación de servicio intenta tumbar la transmisión. Los técnicos conmutan al enlace de respaldo. El público aplaude la continuidad, como si animara a un equipo de fútbol que no se deja vencer. La conductora, sin perder el hilo, declara que esa interrupción solo prueba la importancia de la verdad y pide un aplauso para los equipos técnicos. El estudio ruge de aprobación. En ese clima, Petro toma la palabra. Propone que la Comisión Binacional amplíe su mandato e incluya a un tercer país observador, Perú, para garantizar equilibrio. Mira a cámara y afirma que la región necesita una OTAN anticorrupción. Milei responde aprobando la idea, pero exige que Estados Unidos coordine la inteligencia financiera global. La audiencia estalla, la conductora patrocina un diálogo relámpago.
¿Será posible crear un bloque de transparencia que involucre grandes potencias? De pronto, un timer gigante marca que quedan 2 minutos de bloque. La conductora indica que, al volver, presentarán registros de llamadas entre ejecutivos de Pacific Global Trading y un gobernador fronterizo, así como la respuesta oficial de Caracas al pedido de imágenes satelitales. El público se levanta de sus asientos como si no soportara más la espera. Las luces bajan, la música sube y las cámaras se cierran en fundido a negro. Las luces se alzan de nuevo y la pantalla gigante muestra, en primer plano, capturas de cámaras de seguridad internas del banco suizo. Se ven fajos de billetes contados por una máquina automática mientras un visor digital marca exactamente 5.200.000. De inmediato, la imagen se reduce para dar paso a un nuevo documento sobreimpreso. Un registro de llamadas con sello oficial del operador telefónico helvético. Las columnas muestran números de Panamá, Miami y Caracas, cada uno asociado a la cuenta congelada. Una línea verde parpadea, pertenece al móvil personal de un gobernador fronterizo venezolano. La conductora explica que esas llamadas se realizaron la misma semana en que los maletines entraron a la bóveda. Petro se adelanta y pide la palabra. La cámara hace un paneo lento hacia su rostro serio. Con voz pausada, afirma que, de confirmarse la conexión venezolana, solicitará al presidente de ese país una reunión extraordinaria y, de ser necesario, acudirá a la Corte Penal Internacional para frenar el flujo ilícito por la frontera. Añade que Colombia reforzará su presencia militar en La Guajira, esta vez acompañada por observadores de la ONU. Sus palabras dejan un eco de alarma entre la audiencia. Es la primera vez que un mandatario menciona acciones concretas con repercusiones militares en plena transmisión. Milei interviene enseguida. Dice que, si Caracas no coopera, propondrá sanciones comerciales coordinadas con la Organización de Estados Americanos. Aclara que no busca castigar al pueblo venezolano, sino romper el circuito del dinero sucio. Su voz crece en firmeza cuando añade que impulsará un sistema de trazabilidad bancaria continental mediante tecnología blockchain pública para que cada dólar viaje con huella indestructible. Algunos televidentes escriben en redes que, por fin, escuchan propuestas de largo plazo, no solo acusaciones. La conductora recibe un sobre urgente. Al abrirlo, lee que Caracas ha respondido de manera oficial. Venezuela rechaza cualquier injerencia extranjera y considera la solicitud de imágenes satelitales un acto hostil. En la pantalla aparece, de inmediato, una gráfica del Ministerio de Comunicación venezolano con ese comunicado. El público emite un gemido de frustración que resuena como un rugido colectivo. Los reporteros insertan la noticia en titulares de última hora. En la cabina técnica, un analista militar detalla las implicancias de un rechazo venezolano. La ONU podría imponer un corredor humanitario para monitorear la frontera, y países vecinos alzarían la voz. Petro escucha, tensa la mandíbula y toma nota. Milei se inclina hacia su asesor económico, quien le señala que los bonos argentinos caen otra vez ante el riesgo de conflicto regional. El estrés se multiplica cuando la conductora anuncia que la Bolsa de Valores de Colombia abrirá en 30 minutos y el canal continuará en directo para cubrir la reacción. La siguiente diapositiva expone correos electrónicos provenientes de River Plate Holdings, con órdenes de transferir fondos a una inmobiliaria en Punta Cana. El total, $9 millones. La imagen se congela en la firma digital del tesorero argentino ya señalado. Milei baja la vista. Petro, con leve temblor en las manos, consigna la cifra en una tarjeta que un asesor le pasa discretamente. De pronto, un técnico de audio levanta la mano solicitando silencio. En los auriculares del director entra una comunicación cifrada desde Ginebra. El representante suizo confirma que el gobernador venezolano, identificado en las llamadas, retiró 2 millones de la cuenta congelada el día antes de volar a Moscú. La noticia, dicha en frío, provoca una sacudida visible en el rostro de la conductora. Petro eleva las cejas. Milei aprieta los labios. Ambos saben que la pista rusa agrava el escenario geopolítico más allá de lo imaginable. Los teléfonos de los asesores no paran de vibrar. Un mensaje del Departamento del Tesoro de Estados Unidos avisa que podría sumarse a la pesquisa
y convocar a Colombia y Argentina a una mesa de coordinación urgente en Washington. Los equipos de ambos líderes chocan miradas. La escala del caso ya es hemisférica y ahora mundial. Antes de la pausa, la conductora señala el cronómetro que marca 15 minutos para la apertura de mercados. Anuncia que, al regreso, presentarán el audio filtrado de una llamada entre el tesorero argentino y un empresario panameño. Según la fuente anónima, discuten liberar contenedores fantasma a cambio de un porcentaje en efectivo. Además, mostrará el texto completo de la respuesta venezolana y la valoración de un experto de Naciones Unidas sobre posibles sanciones. El público exhala al unísono, como si soltaran un lastre enorme. Afuera, la multitud se estremece al escuchar por altavoces las palabras Moscú y sanciones. La lluvia arrecia con truenos que acompañan la tensión interna. Dentro del estudio, productores corren a preparar gráficos bursátiles y mapas de conflicto. Petro cierra los ojos 2 segundos, respira hondo y vuelve a abrirlos con un brillo de determinación. Milei, erguido, acomoda su chaqueta y gira el cuello, listo para el siguiente asalto. La música de transición anuncia el corte comercial. El plató queda con luces tenues y un zumbido de máquinas. Todos entienden que el camino hacia la verdad ahora atraviesa un terreno minado de intereses globales. Y la historia está a punto de pasar de escándalo financiero a crisis diplomática abierta. El bloque regresa con un zumbido eléctrico. En la mesa central, la conductora sostiene un pequeño altavoz protegido por una carcasa transparente. Dentro, hay una memoria cifrada que contiene el audio filtrado de la llamada entre el tesorero argentino y el empresario panameño. Antes de reproducirla, un perito de la ONU confirma delante de las cámaras que la huella digital del archivo coincide con la que se detectó en los correos de River Plate Holdings. El público suelta un murmullo de impaciencia. Los reporteros, lápiz en mano, afinan oídos. El archivo se activa y el estudio queda en silencio absoluto. Las voces suenan claras, como si los interlocutores estuvieran a 1 metro del micrófono. El tesorero pregunta, ¿los contenedores salieron sin revisión? El empresario responde, sí, y tu parte va en efectivo, tal como acordamos. Recuerda cubrir a tu amigo en la frontera. Un clic metálico indica la transferencia de llamada. Se escucha a un tercer hombre diciendo en tono nervioso que los retenes militares se distrajeron con un pago adicional. Al oír esas palabras, Milei se inclina hacia adelante, la mirada clavada en el suelo. Petro aprieta los labios hasta que se vuelven una línea blanca. Al terminar el audio, la conductora respira hondo y hace resumen. El tesorero confirma pagos ilegales para liberar contenedores. El empresario asegura que parte del dinero es para un amigo en la frontera, y un tercer implicado habla de sobornos a militares. La tensión se hincha como globo a punto de reventar. En redes, la etiqueta audio del soborno supera 2 millones de menciones. Videos de ciudadanos indignados inundando plazas en Buenos Aires y Bogotá comienzan a aparecer en la transmisión en tiempo real. Sin dejar que la conmoción se enfríe, la conductora muestra un gráfico bursátil. La bolsa colombiana ha abierto con una caída del 3%, mientras que los bonos argentinos pierden casi 4 puntos. El analista financiero invitado explica que el mercado castiga la incertidumbre política, pero también premia las señales de transparencia. Si la investigación avanza con firmeza, la caída podría frenarse en pocas horas. Petro apunta el dato mentalmente. Milei percibe que su credibilidad depende de cómo actúe en los próximos minutos. La cámara vuelve al estudio cuando un productor coloca sobre la mesa un informe preliminar del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El documento, sellado pero legible, afirma que investigará las rutas bancarias de los implicados en Coffee Emerald LLC. Indica además la posibilidad de bloquear visas y cuentas personales de quienes aparezcan en la lista. El público lanza un jadeo colectivo. Milei agradece la cooperación internacional, pero insiste en que los culpables deben juzgarse en sus países de origen. Petro asiente y añade que no permitirá que Colombia se convierta en un refugio para corruptos extranjeros, proponiendo suspender la doble nacionalidad de funcionarios condenados por lavado.
Justo entonces, la conductora interrumpe. Ha llegado la respuesta oficial de Moscú a la mención del gobernador venezolano. El comunicado, leído en voz neutra, niega cualquier vínculo con el retiro de dinero detectado en Suiza y se ofrece a colaborar técnicamente si se presentan pruebas formales. El gesto diplomático deja al estudio en suspenso. ¿Es un intento de calmar las aguas o una jugada para ganar tiempo? Los analistas especulan que Rusia busca evitar entrar en la tormenta mediática. La pantalla muestra ahora imágenes en vivo de la frontera colombo-venezolana. Columnas de vehículos revisados por soldados, helicópteros sobrevolando pistas clandestinas y filas de camiones retenidos. Reporteros informan que las autoridades colombianas ya iniciaron operativos de control ampliados. Petro confirma la operación y subraya que todo se realiza con observadores de la ONU. Milei, aprovechando el impulso, anuncia que Argentina enviará agentes de la Unidad de Información Financiera para rastrear activos sospechosos en Panamá y Miami. En ese momento, un asesor se acerca a la conductora con un papel urgente. La OEA convoca a sesión de emergencia para tratar el caso Coffee Emerald LLC y su posible conexión con violaciones sistemáticas a controles aduaneros en 3 países. La noticia se proyecta en letras grandes mientras el público lanza un suspiro que mezcla cansancio y expectación. Nunca antes un debate televisivo había derivado en una cumbre continental tan rápido. Para cerrar el bloque, la conductora promete que, tras la pausa, se exhibirán conversaciones de chat encriptadas entre el banquero panameño y un intermediario en Zúrich. También, un especialista en derecho internacional explicará qué sanciones reales puede aplicar la Corte Penal Internacional si se prueba complicidad estatal. El estudio se oscurece, la música sube y las cámaras se alejan, captando a Petro y Milei haciendo breves consultas con sus equipos, como generales ajustando el mapa de batalla antes del amanecer decisivo. El estudio regresa de la pausa con un silencio que eriza la piel. Las pantallas, completamente negras, dejan ver solo un hilo de luz verde que lentamente dibuja una serie de mensajes de chat recién descifrados. Cada línea parece acompañada del sello de la Unidad Forense de la ONU que certifica su autenticidad. En el primer mensaje, el banquero panameño escribe: «Todo listo en Zúrich. Recibo tu señal para mover el café Premium». El intermediario suizo contesta: «Espera la ruta venezolana. El gobernador ya habló con el contacto ruso». El golpe es seco. El público contiene la respiración mientras la conductora explica que las conversaciones ocurrieron apenas 10 días antes de la retirada masiva de efectivo en el banco suizo. Milei, palmas apoyadas sobre la mesa, respira hondo y admite que los vínculos suizos superan lo que su investigación interna había previsto. Se compromete, delante de todos, a iniciar juicios políticos contra el tesorero de su partido y cualquier funcionario involucrado. Esa promesa arranca aplausos, pero también murmullos. La gente duda de que un proceso tan serio avance sin trabas. Petro, sin perder ritmo, anuncia que enviará a la Corte Suprema de Colombia una solicitud para crear una fiscalía especial sobre finanzas ilícitas transfronterizas, con participación obligatoria de jueces extranjeros. El público celebra la decisión como un gol, sabiendo que implica abrir puertas que antes parecían selladas. En ese momento, la pantalla muestra una alerta en rojo. Caracas ha cortado el internet en la zona fronteriza por razones de seguridad. Los reporteros describen camiones de datos móviles bloqueados y torres de transmisión apagadas. El criminólogo peruano, desde el enlace satelital, explica que un apagón digital suele preceder a movimientos de mercancía ilegal o a intentos de borrar evidencia. Petro frunce el ceño. Milei levanta una ceja. La conducta de Venezuela coloca una pieza más en el rompecabezas de la sospecha. La conductora recibe otro comunicado urgente. La sesión de emergencia de la OEA se adelanta 2 horas y se transmitirá en directo. Una cámara auxiliar ya muestra la sala en Washington, donde las banderas se acomodan y los delegados se sientan presurosos. El impacto es inmediato. Cualquier decisión de la OEA podría incluir sanciones económicas o la creación de una fuerza multinacional de inspección. El analista político invitado explica que, si la votación reúne 2/3, las medidas serán vinculantes. El público se agita.
Por primera vez en décadas, la región podría coordinar una respuesta unificada contra redes de narcotráfico y lavado. Pero la revelación más dura llega segundos después. Un perito de la ONU confirma que las rutas del dinero también se conectan con compras de armas ligeras en Europa del Este. Las imágenes muestran revólveres y fusiles listos para envío al Caribe. Petro se lleva una mano a la frente. Milei golpea la mesa con los dedos. La audiencia se estremece al comprender que el caso ya no es solo corrupción financiera, sino posible tráfico de armas. Los mercados reaccionan de inmediato. En pantalla, los números parpadean con rojo intenso. El peso colombiano cae otro 2%, pero el dólar paralelo argentino moneda informal se devalúa aún más. Sin embargo, el analista bursátil recuerda que las bolsas pueden recuperarse si hay señales claras de cooperación. La conductora refuerza esa idea y mira a los dos líderes. Ellos lo han convertido en algo personal y ahora deben sostenerlo. Petro propone enviar inspectores binacionales al puerto fluvial venezolano que apareció en los mapas, incluso sin permiso de Caracas, amparándose en un mandato humanitario de la ONU para frenar armas y droga. Milei secunda, y la conductora pregunta si están dispuestos a asumir las consecuencias diplomáticas. Ambos asienten. El compromiso, dicho en vivo, se convierte en titular instantáneo. Las redes se llenan de mensajes de apoyo y de crítica por igual. Justo cuando el estudio se vuelve un hervidero de murmullos, un técnico anuncia que el Consejo de Seguridad de la ONU tomará el caso en consulta informal dentro de 3 horas. Las cámaras giran para mostrar titulares de agencias internacionales. La tensión se globaliza en tiempo real. El criminólogo peruano apunta que, con la ONU, la OEA y Estados Unidos sumados, Venezuela podría enfrentar sanciones duras si no coopera. Petro asiente otra vez. Milei cruza los brazos, preparado para sortear la tormenta. En medio de la conmoción, la conductora promete que tras la pausa se conectarán en vivo con Washington para la sesión de la OEA. También mostrará los registros de vuelo de los jets privados desde Ezeiza a Centroamérica, documentos que, según filtraciones, incluyen nombres de pilotos y pasajeros con pasaporte diplomático. El público apenas contiene la impaciencia. Saben que cada nuevo dato arrima la historia a su punto de ebullición. Las luces se atenúan, la música de transición retumba, y las cámaras se deslizan hacia un fundido a negro. Los asesores se abalanzan sobre sus líderes con carpetas repletas de cifras, temiendo que el próximo bloque cruce la línea hacia un conflicto internacional abierto. Afuera, entre gritos y sirenas, la multitud resiste la lluvia, decidida a no perderse ni un segundo de la transmisión histórica. La madrugada se estira, agitada por un pulso colectivo que late al ritmo de cada revelación. Las cámaras vuelven a encenderse con un corte directo a la sede de la OEA en Washington. La sala luce atestada. Los delegados, con rostros tensos, inclinan la cabeza para escuchar la traducción simultánea. En el centro, la presidenta del Consejo golpea suavemente el martillo de madera y declara abierta la sesión de emergencia. El micrófono de ambiente capta murmullos en varios idiomas, mientras las pantallas del estudio dividen la imagen. De un lado, Petro y Milei atentos. Del otro, los diplomáticos alineados bajo banderas de todo el continente. El primer orador es el embajador de Panamá. Sin rodeos, confirma que su país congeló 17 cuentas más vinculadas a River Plate Holdings y Coffee Emerald LLC. Menciona que una de esas cuentas pagó el combustible de 3 jets privados que partieron de Ezeiza hacia Centroamérica con pasaportes diplomáticos argentinos. La información se proyecta en la pantalla gigante del estudio. Un listado de matrículas de aviones, fechas de vuelo y nombres de pilotos. Milei aprieta los puños, consciente de que el escándalo salpica el corazón de su entorno político. Sigue el delegado de Estados Unidos. Habla de una posible resolución que imponga controles obligatorios a todas las cargas clasificadas como café premium que atraviesen puertos del Caribe. Propone además suspender la banca corresponsal para entidades que no compartan datos en tiempo real. Petro asiente desde el plató. Esa medida cerraría la puerta financiera a las empresas fantasma. Pero la representante de México interviene y pide cautela. Recuerda que sanciones severas pueden golpear economías frágiles y provocar desempleo masivo. El debate se caldea,
Los traductores apenas siguen el ritmo. Mientras tanto, en la pantalla inferior, el equipo de producción muestra en tiempo real un gráfico de la frontera colombo-venezolana trazado con puntos rojos y amarillos. Cada punto marca una pista clandestina identificada por la ONU en las últimas 2 horas. El criminólogo peruano, conectado desde Lima, explica que muchas de esas pistas operan solo durante 10 minutos al amanecer, justo antes de que los satélites pasen de nuevo. Petro escucha con el ceño fruncido. Sabe que cerrar esas rutas requerirá más que soldados. Hará falta cooperación directa de Caracas. El turno del embajador venezolano llega y sorprende a todos. Ofrece permitir la entrada de observadores, pero solo si la OEA condena cualquier intrusión militar extranjera. Petro aprieta la mandíbula. Milei ladea la cabeza. La presidenta del Consejo anota la propuesta y la pone sobre la mesa, generando un murmullo de incertidumbre. ¿Condición legítima o maniobra para ganar tiempo? En el estudio, la conductora recibe un informe urgente. La Interpol emitirá en minutos una circular naranja pidiendo la detención preventiva del empresario panameño que aparece en las llamadas filtradas. La noticia se lee al aire. El público estalla en aplausos y gritos. Milei aprovecha la adrenalina y declara que Argentina pondrá sus mejores fiscales a disposición de Interpol. Petro coincide y promete entregar agentes de inteligencia financiera para rastrear cada dólar en las cuentas suizas. La Cámara regresa a la OEA justo cuando la votación sobre la resolución inicia. Una animación en la pantalla del plató muestra los nombres de los países cambiando de gris a verde conforme votan a favor. 20, 23, 25. Cuando el contador marca 28 votos, la moción alcanza la mayoría necesaria. Se aprueba la creación de una fuerza multinacional de monitoreo aduanero con potestad para inspeccionar vuelos y cargas sospechosas en cualquier puerto del continente, incluyendo territorios venezolanos si su gobierno no coopera. El estallido de aplausos en la sala de la OEA resuena a través del enlace satelital hasta el estudio, donde el público se pone de pie. Petro y Milei cruzan miradas. No hay triunfo pleno para ninguno, pero sí un avance monumental contra las redes de lavado y contrabando. La conductora, con voz temblorosa de emoción, anuncia que tras la pausa se conectarán con Zurich. El banco suizo aceptó liberar todos los datos de la cuenta congelada y un vocero revelará la lista de beneficiarios finales. Además, se mostrará la ruta de los pagos por las armas ligeras y la reacción de Moscú ante la inminente orden de captura del gobernador venezolano. Las luces se atenúan. Técnicos reajustan micrófonos, asesores revisan comunicados. Fuera del estudio, la multitud ruge bajo la lluvia, coreando «transparencia o nada». El ambiente huele a nervios y a historia en marcha. Se sabe ya que el amanecer traerá titulares que cambiarán las relaciones internacionales en América Latina para siempre. Las cámaras vuelven del corte con un plano cerrado sobre la fachada del banco suizo, iluminada por focos nocturnos. Un vocero, traje gris oscuro y rostro serio, aparece en pantalla. Habla en alemán, pero la traducción simultánea retumba clara en el estudio. Confirma que la entidad ha levantado completamente el secreto bancario de la cuenta congelada y entregará los datos a la fuerza multinacional recién aprobada por la OEA. Acto seguido, la pantalla gigante despliega un documento con los beneficiarios finales. La lista incluye al exministro colombiano, al tesorero argentino, al banquero panameño, al gobernador venezolano, para sorpresa de todos, a un exgeneral retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que fungía como consultor de seguridad en América Central. El golpe es fulminante, la red es más extensa de lo que nadie imaginaba. En el estudio, un silencio tenso domina mientras Petro y Milei absorben el impacto. La conductora, con voz firme para sostener la calma, pregunta al vocero suizo por qué se revela un nombre de nacionalidad estadounidense. El vocero explica que una auditoría interna detectó su firma digital en transferencias por $12 millones destinados a operaciones logísticas en Aruba. Los analistas presentes coinciden. Ese dinero seguramente compró las armas que ahora se conectan con la ruta caribeña. La noticia avanza como fuego sobre pólvora. En Washington,
cámaras captan la reacción de senadores norteamericanos que exigen una investigación inmediata del Pentágono. El Departamento de Estado emite un comunicado urgente. La conductora lo lee al aire declarando tolerancia cero y ofreciendo cooperación integral. En redes, el hashtag General Fantasma alcanza 3 millones de menciones en menos de 10 minutos. La pantalla cambia al mapa interactivo. Una línea roja se extiende desde Zúrich hasta un depósito en Moldavia, donde los fusiles fueron comprados. De allí, la ruta salta a un puerto en Rumanía y sigue hacia Aruba antes de dividirse en varias lanchas rápidas, rumbo a la costa venezolana. El criminólogo peruano explica que la triangulación complica el rastreo de armas, pero la apertura de datos bancarios permite seguir el dinero como migas de pan. Petro ordena, en vivo, que la Armada colombiana refuerce la vigilancia marítima con drones de largo alcance. Milei comunica que enviará una flotilla de la Prefectura Naval Argentina para apoyar las patrullas en Caribe Sur. Un productor se acerca con auriculares extra. El gobernador venezolano ha sido localizado en Rusia, y Moscú ha recibido formalmente la circular de Interpol. El Kremlin afirma que analizará la orden de captura según la legislación rusa. La conductora traduce al instante, pero la tensión crece cuando un corresponsal en Moscú informa que el gobernador apareció en público escoltado por hombres de traje negro. Petro exige su extradición. Milei apoya y pide que la Corte Penal Internacional emita una orden de arresto inmediata. Mientras tanto, la OEA celebra en vivo la formación de la Fuerza Multinacional de Monitoreo Aduanero. Se muestra el primer contingente de inspectores equipados con escáneres portátiles y perros antinarcóticos listos para volar rumbo a La Guajira. El público rompe en aplausos. Las redes transmiten el despegue en tiempo real. Petro sonríe con discreción. Ve por fin un brazo operativo para frenar las rutas ilícitas. Milei asiente satisfecho. Su discurso contra la corrupción se cristaliza en acciones concretas. Pero el momento vuelve a tensarse cuando la conductora revela un video filtrado desde Caracas. En él, un alto oficial venezolano admite en privado que el apagón de Internet busca esconder movimientos de carga antes de la llegada de observadores. La confirmación de complicidad estatal hace que la sala entera contenga el aliento. Los analistas advierten que esto puede derivar en sanciones globales, incluso bloqueo de activos estatales en bancos internacionales. La Cámara enfoca a Petro. Se compromete a presentar una resolución en Naciones Unidas que condene el apagón digital como violación a los derechos fundamentales de información. Milei, de inmediato, agrega que pedirá congelar los fondos soberanos venezolanos usados como garantía en bancos de Europa, a menos que permitan acceso total a la frontera. El intercambio es rápido, contundente. La audiencia entiende que se está trazando la línea final de tolerancia. Casi al mismo tiempo, llega un tuit del presidente de Estados Unidos respaldando la fuerza multinacional y amenazando con sanciones a funcionarios venezolanos y a cualquiera que obstruya las investigaciones. El público del estudio, con celulares en alto, vitorea. En Buenos Aires, 500.000 de personas se concentra en Plaza de Mayo. En Bogotá, la Plaza Bolívar luce abarrotada. Cantan consignas de unidad latinoamericana contra la corrupción y exigen justicia sin fronteras. La conductora cierra el bloque avisando que, tras la última pausa, presentarán el acuerdo final que Petro y Milei redactarán juntos para formalizar la cooperación de sus países y de la fuerza multinacional. También anunciarán la fecha de la primera operación coordinada en la frontera y el cronograma de entrega de pruebas del banco suizo. El público se ensordece de aplausos. La tensión ha llegado a la penúltima cima. Luces bajas. Música ascendente. Corte a negro. El plató vuelve con una energía solemne. Sobre la mesa central reposan 2 carpetas azules con el sello de la Fuerza Multinacional de Monitoreo Aduanero. Petro y Milei se ponen de pie, mientras la conductora explica que el documento recoge 3 compromisos clave: operaciones conjuntas en La Guajira y el Caribe barcos. Drones y unidades caninas realizarán inspecciones 24 horas al día. Entrega inmediata de pruebas. El banco suizo enviará los estados de cuentas cifrados directamente a los peritos de Naciones Unidas y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Juicios transparentes. Todos los implicados
sin excepción de rango o nacionalidad, serán juzgados en tribunales abiertos con transmisión en vivo. Las cámaras hacen zoom cuando ambos líderes firman a la vez. Una ovación sacude el estudio. En la pantalla dividida se ven las plazas de Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México celebrando con fuegos artificiales. Al instante, la sala de control proyecta un cronograma. En 3 días, despegará la primera patrulla conjunta rumbo a Aruba. En 5 días, Suiza liberará el lote completo de documentos bancarios. En una semana, la OEA sesionará de nuevo para vigilar avances. La conductora invita a Petro a unas palabras finales. Él respira hondo y declara que ninguna frontera es excusa para la corrupción. Agradece a Milei por dar el paso valiente de exponer fallas dentro de su propio país y saluda a los ciudadanos que, desde las calles, presionaron por la verdad. Luego mira directo a cámara y promete que el nuevo pacto será un candado de acero contra el crimen transnacional. Milei toma el micrófono. Reconoce que el conflicto empezó con un insulto, pero afirma que solo la transparencia puede sanar a América Latina. Levanta la carpeta azul como símbolo de unidad y llama a todos los presidentes del continente a unirse a la fuerza multinacional. Dice sin titubear: hoy dimos el primer paso para que los ladrones de cuello blanco pierdan el anonimato. El público rompe en aplausos y algunos asistentes se secan lágrimas de emoción. Segundos después, la pantalla gigante muestra imágenes en directo de los primeros inspectores subiendo a un avión de carga con rumbo a Barranquilla. Sus uniformes llevan un parche nuevo, un mapa de América Latina con cadenas rotas. El locutor de la sala de control confirma que el contingente incluye expertos de Perú, Chile y Brasil, sumando fuerza al operativo. La conductora anuncia el cierre del histórico programa. Luces cálidas bañan el escenario mientras la cámara principal enfoca a Petro y Milei, ahora juntos, levantando las manos entrelazadas. El público se pone de pie. El aplauso es tan fuerte que retumba en las paredes del estudio. Afuera, la multitud responde con cornetas y tambores. La lluvia ha cesado como si el cielo cediera el protagonismo a la esperanza colectiva. Cuando el estruendo baja, la conductora ofrece la última reflexión. Hoy quedó claro que el poder de la verdad vence al miedo y al silencio. De todos nosotros depende que este pacto no sea el final de una historia, sino el inicio de una nueva era. Un fade suave lleva la imagen a negro mientras suena una melodía inspiradora. En pantalla emergen las palabras: si esta historia te atrapó, suscríbete al canal y activa la campana para más relatos impactantes. Déjame tu comentario. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Petro o Milei? Nos vemos en el próximo video.